Mujeres al poder. Colombia en rumbo hacia su primera presidenta. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Mujeres al Poder. Colombia en rumbo hacia su primera presidenta. Yo soy Javier Galé y desde este espacio, como en el primer capítulo, vamos a estar analizando, detallando lo que ocurre en este momento en el país de cara a este proceso democrático, donde la mujer es la voz, es la fuerza, es el sentimiento que hace crecer cada día a todos los que creemos en un mejor país y creemos en que las mujeres tienen esa dinámica, esa voz, esa fuerza para lograr los objetivos de cambiar el país. Bueno, en nuestro episodio anterior hablamos sobre Esmeralda Arboleda y los cimientos de la participación femenina en la política colombiana. Hoy, en este capítulo, nos vamos a adentrar en un hito histórico, la primera candidatura presidencial femenina de Colombia, protagonizada por María Eugenia Rojas en el año 1974 y conocida además como la Capitana. Su historia está tejida con la influencia de su padre, el general Gustavo Rojas Pinilla, y marcada por un contexto de desigualdad, luchas feministas y un país que comenzaba a enfrentar el auge del narcotráfico. Prepárense, porque viene un viaje que nos llevará desde los años 50 hasta los turbulentos años 80, explorando cómo las mujeres han desafiado el poder en Colombia. Comenzamos. Y para iniciar hablando sobre la primera candidatura presidencial de una mujer en Colombia, debemos remontarnos al año 1970, porque en ese año Gustavo Rojas Pinilla, líder de la Alianza Nacional Popular ANAPO, compitió contra Misael Pastrana Borrero, candidato del Frente Nacional. Los resultados iniciales, reportados por las emisoras de radio de la época, daban una ventaja significativa a Rojas Pinilla, cerca de 113.000 votos. Sin embargo, el gobierno, liderado por el presidente Carlos Lleras Restrepo, ordenó suspender los boletines radiales y el conteo oficial posterior dio la victoria a Pastrana por un margen de 63.557 votos de diferencia. Este cambio abrupto generó acusaciones de fraude electoral por parte de ANAP, respaldadas por irregularidades documentadas, como alteraciones en los votos en departamentos como Sucre, Cauca y Chocó. El gobierno impuso toque de queda y militarizó las calles, mientras Rojas Pinilla y sus seguidores denunciaron el robo electoral. Aunque no se encontraron pruebas definitivas para anular los resultados, la percepción de fraude persistió, contribuyendo al surgimiento del grupo guerrillero M-19, que se autoproclamó defensor del pueblo anapista. Y luego de conocer ese pequeño contexto que nos llevaba hasta las elecciones de 1970, ahora vamos a hablar sobre la candidatura presidencial de María Eugenia Rojas. María Eugenia Rojas es hija de Gustavo Rojas Pinilla. Asumió un rol prominente en ANAPO tras la delicada salud de su padre y el impacto del presunto fraude en 1970 que afectó notablemente al expresidente Rojas Pinilla. En 1974, María Eugenia fue elegida por unanimidad como candidata presidencial de ANAP, convirtiéndola así en la primera mujer en postularse a la presidencia en Colombia en América Latina. Su candidatura buscaba continuar el legado populista y de izquierda de su padre, criticando el sistema bipartidista del Frente Nacional, que en ese momento se encontraba entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Sin embargo, enfrentó a fuertes contendientes, Alfonso López Michelsen del Partido Liberal y Álvaro Gómez Hurtado del Partido Conservador. María Eugenia obtuvo el tercer lugar con aproximadamente 9% de los votos, cerca de 500.000 votos, según estimaciones de la época. Una cifra significativa para una mujer en ese contexto, pero insuficiente frente al 56% de López Michelsen. Su campaña no logró el respaldo masivo que su padre había alcanzado en 1970 y ANAPO sufrió un revés electoral, especialmente en plazas fuertes como Bogotá y Cali. Y para recordar, escucharemos las palabras de la capitana María Eugenia Rojas durante un mitin político del entonces candidato presidencial por el Polo Democrático Carlos Gaviria en 2006. Del Frente Nacional
que consumaron el más escandaloso fraude de la historia de la nación. De este horrendo delito contra la voluntad ciudadana emanan todos los males que nos aquejan. Por todo ello, tenemos una vasta trayectoria al servicio de las clases humildes y abandonadas, que siempre acompañaron a Rojas. Ahora, en el Polo, luchamos por las mismas causas sociales y por eso nos interesa que esos postulados de justicia social florezcan. Y luego de las elecciones de 1974, donde María Eugenia obtuvo el tercer lugar, esta se desenvolvió como concejala y líder de ANAPO. Este fue un periodo oscuro para Colombia, porque el narcotráfico, liderado por carteles como el de Medellín y el de Cali, comenzaron a infiltrar la política. Aunque no hay evidencia de que María Eugenia se involucrara directamente, el auge de la violencia y la corrupción marcó el declive de su partido, porque en 1988 intentó ser alcaldesa de Bogotá, pero perdió ante Andrés Pastrana, hijo de Misael, en un contexto donde el dinero del narcotráfico ya influía en las campañas. La política se volvió más peligrosa y masculina, alejando aún más a las mujeres del poder. Y para eso contaremos con las palabras de la líder feminista de la región, Angie Aguirre. Pero aquí también hay algo que no podemos desconocer, y es que ella también fue impulsada por su entonces marido. Y esto es algo que yo lo aprendí con el tiempo y a raíz de todos los análisis que yo he hecho, porque es que el discurso no se puede partir de que la mujer ha logrado todos los espacios que hemos logrado propiamente por la mujer. Obviamente las mujeres somos unas berracas, obviamente las mujeres hemos abierto espacios, seguimos abriéndolos para las generaciones futuras, pero yo también digo que hemos tenido hombres aliados que nos han permitido de alguna manera también llegar a los espacios. Y en estos días yo lo decía con un contradictor de mi partido, que es que ustedes no han hecho nada como partido. Es verdad, hemos tenido casos muy avergonzantes, o sea, de mucha vergüenza con muchos dirigentes del eje cafetero, del nivel nacional, que han hecho cosas nefastas. Pero ahí es cuando tú dices, el partido pobrecito ahí, cierto, queda crucificado, porque es el ser humano el que toma la decisión. Sin embargo, dentro de mi partido, cuando Galán existía en su momento, las mujeres no podíamos ni siquiera estudiar. Y él era uno de los que se paraba en el Congreso y hablaba del derecho que teníamos las mujeres de tener también abogadas, médicas, el por qué no podíamos estudiar, y también hombres como ellos nos abrieron los espacios. Entonces María Eugenia, claro, es esa mujer que ya perfilan y dicen, si ella pudo, yo puedo, y eso es una realidad. Y cuando tú haces que las mujeres empiecen a soñar con esas posibilidades, pues obviamente uno las va a trabajar, pero uno tampoco puede desconocer que ella también estuvo ahí porque ella encontró un apoyo, porque si no lo hubiera encontrado, no hubiera podido estar ahí. Y eso es una realidad, porque si ahorita somos machistas, en esa época éramos peor. Y haya sido por lo que haya sido, porque él la quería ayudar de verdad, porque era una estrategia, porque se han escuchado diferentes historias con respecto a esa relación y a esa dinámica que tuvieron política, de que ella fuera, obviamente, estuviera como en esa candidatura, ¿cierto? Pero yo digo, yo creo que acá, aparte de que también tenemos hombres que han sido muy sensatos y han querido ayudar a la mujer, y que ya la mujer, propiamente por su ser y por lo que es ella y lo que pueda desarrollar, ya es que ya le vale estatus. Y ya ella dice, yo estoy aquí, ustedes pueden aspirar, ustedes pueden llegar incluso a ser candidatas, porque vuelvo y lo digo, no se cuestiona las competencias de las mujeres. Y con esta acotación que Angie Aguirre, reconocida líder feminista de la región, nos da, comparemos ese pasado con el presente. Si en los años 70 y 80 las candidatas se enfrentaban a un sistema cerrado y violento, hoy, en 2025, mujeres como Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia desde 2022, muestra un avance significativo. Sin embargo, la desigualdad persiste, las campañas femeninas aún reciben menos recursos y la violencia política de género sigue siendo un obstáculo. María Eugenia abrió una puerta, pero el techo de cristal que enfrentó sigue intacto para muchas, recordándonos que su lucha fue solo el comienzo. Y a medida que nos acercamos a las elecciones próximas, la pregunta resuena: ¿cuándo tendremos a nuestra primera presidenta? María Eugenia Rojas nos enseñó que el camino es largo, pero posible. Desde los años 70 hasta hoy,
las mujeres han transformado la política colombiana, enfrentando desigualdad, violencia y estereotipos. El legado de la capitana nos impulsa a soñar con un día en que una mujer jure desde el Palacio de Nariño, llevando consigo las luchas de todas las que vinieron antes. Y con esto cerramos este segundo capítulo, agradeciéndole siempre por acompañarnos en este podcast Mujeres al Poder, Colombia en rumbo hacia su primera presidenta. No sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras cuentas oficiales en Instagram, @mujeresalpoderoficial, y mi cuenta personal en Instagram, @javiergalee. También los invitamos a que en el próximo capítulo nos acompañen porque hablaremos sobre el contexto político de 1990 hasta el año 2000, cómo fue el rol de la mujer política en esos momentos en Colombia. Hablaremos también sobre esas candidaturas presidenciales que enfrentaron a las mujeres a un cambio de milenio. Noemí Sanín, las 3 veces que no pudo, pero aquí vamos a tocar ese tema importante. No se lo pueden perder en un próximo capítulo. Mujeres al Poder, Colombia en rumbo hacia su primera presidenta. Investigación periodística en profundidad. Trabajo de grado. Programa de Comunicación Social Periodismo. Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. Universidad Católica de Pereira. Pereira, mayo 2025.